pero muy buenas noches. Bienvenidos al universo de Madcast. Hoy es martes, martes del desierto de la vida. Martes donde caminamos en estas arenas. Martes en donde nos encontramos diferentes bestias, animales de 2 patas, de 4, de 6. Seres humanos también. Oasis, palmeras. Alguno que otro coco perdido. Y por supuesto, claro que sí, los espejismos. Bienvenidos a Espejismos. Hoy tenemos un tema maravilloso y un invitado fantástico. Y como siempre, pues le doy la bienvenida a nuestra anfitriona y nuestra querida panelista Cecilia Daneri. Si usted quiere conocer un poco más a Cecilia, ahí abajo está en la descripción Cleoli, un libro que no se puede perder. Un clic y llega a un nuevo universo usted con Cleoli. Cecilia, bienvenida a este espejismo. Hoy venimos acompañadísimos. Me siento honradísimo con este invitado que tenemos. La verdad, qué ganas tenía yo de que llegara este martes con este temazo y con ese invitadazo. Cecilia. Gracias Nacho, como siempre en esta bienvenida, en este inicio de nuestro desierto. Se me olvidaba, ¿no? Buenas noches a todos, todas y las demás personas, tanto en YouTube como en TikTok. Y todes que no, también. Todes no. Son todas, son personas. Todes no. Que no. Bueno. Acabo de hablar. La humanidad. Acabamos de tener un programa sobre yo me percibo, así que bueno. Ahí veremos. Vamos a hacerla corta. Terrestres y extraterrestres también. A todo el mundo. A todo el mundo. Dios mío. Ay. Bueno, en definitiva, los seres que están viendo, escuchando este espacio, este momento, estas ondas sonoras, bienvenidos, bienvenidas. Y hoy tenemos un invitado súper especial, un gran amigo. ¿Qué les puedo decir de Juan Carlos? Es un amigo, en primer lugar, maestro, profesor, historiador, escritor, está armando un libro que me tienen que censurar si lo digo con todas las letras porque está buscando, tiene pruebas de todo. Es uno de los guías y si no me equivoco es el único guía del cementerio acá de Mendoza. No se lo pueden perder, una visita impresionante, tiene muchos como circuitos, por decirlo de alguna manera, y él es el guía. Bueno, impresionante, son pocas las palabras, no me alcanzan las palabras para presentar a este gran ser humano. Así que bienvenido, Juan Carlos González. Hoy vamos a estar hablando con él acerca de la masonería. Juan. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Nacho, buenas noches, Cecilia, y buenas noches a todos. Y a todos los que están escuchando. Pasó, Juan Carlos, no me traiciones, hombre. No sé. Ya está entrenado, Juan Carlos. Ya está entrenado, él ya sabe lo que tiene que decir. Estoy presionado, estoy más que presionado, Nacho. Vos verás. Bueno, está bien. Hay que seguir libres. Yo lucho por la libertad del lenguaje todavía. Aquí tengo mi bandera. Sí. Está bien. Bienvenido, Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como cada martes vamos a empezar con algo que lo escribió un masón que después les voy a decir quién fue. Ahora les voy a leer la pequeña frase. El materialismo parte de la animalidad para construir la humanidad. El idealismo parte de la divinidad para constituir la esclavitud y condenar a las masas a una animalidad sin salida. Esto me gustó mucho porque sin lugar a dudas está hablando del poder. Y para poder, Juan Carlos nos va a explicar un montón.
Porque, ¿qué pasa con los masones? A través de la historia siempre se los ha relacionado con el poder. Están detrás de todos esos mecanismos terribles de poder. Hoy vamos a ver cómo los masones, la masonería, se va haciendo lugar en esta humanidad, en este planeta, y de qué manera. Porque también hay un montón de mitos. Y también hoy vamos a vislumbrar qué de esos mitos es verdad y qué solamente constituye un mito. Hasta incluso con otros movimientos históricos que no han tenido que ver los masones, sin embargo se los asocia linealmente. Vamos a discutir un poco de esto. Entonces nos vamos a meter así como de lleno en la masonería. ¿Cuándo surge la masonería? ¿Por qué surge la masonería? ¿Tienen ideología? ¿No tienen ideología? ¿Quiénes han sido, son masones? Acá en Latinoamérica tenemos un montón, ya han revolucionado Latinoamérica. En muchos casos han sido cambios muy fundamentales. Y eso está muy bueno, realmente, rescatar esta línea por donde se manejan. ¿Tienen templo? ¿No tienen templo? ¿Generan rituales? ¿No generan rituales? ¿Se mueven como un grupo sectario? ¿Son abiertos? ¿Son iniciáticos? ¿Son cerrados? ¿Qué pasa con los masones? ¿Qué pasa con la masonería acá y en este planeta? ¿O no? ¿O tienen distintas líneas y cada uno hace lo que quiere? Bueno, todo eso, todas estas preguntas y bastantes más, porque bueno, tenemos un listado que ya Juan Carlos lo tiene de antemano, nos va a contestar justamente y nos va a ir guiando en esto. Juanca, te paso la palabra. ¿Cómo inicia todo este movimiento? Este movimiento, Perdón, interrumpo un momentico para saludar a Alejandro y a Leonardo, que nos saludan desde Colombia. Gracias, y a todos los amigos en TikTok que a esta hora se unen a la transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gran abrazo. A todas, todos, todes. Marcelo Cervantes, Bacli, Alejandro, Yukio, Lupi, que están en TikTok. Muchas gracias. Genial, genial. Como te decía, Ceci, oficialmente la masonería va a nacer en 1717 en Inglaterra. Habían distintos grupos de masones que constituían logias. Hasta que un día se les ocurrió reunirse en un solo lugar y ahí se formó lo que es la Gran Logia de Inglaterra. Esto viene desde la época medieval con los constructores. Masón en sí, la palabra masón significa albañil. Porque los masones en francés es albañil. Los masones eran los grandes constructores de las catedrales medievales. Ahí donde nace esta cuestión de la masonería. Se va a llamar por ahí los freemasons o los masones libres, pero se está refiriendo a estos masones que, porque sabían ese arte de construir, no pagaban impuestos y viajaban por Europa y no pagaban impuestos. Por eso son los freemasons. De Francia se van a cruzar a Inglaterra y van a llevar todo el conocimiento que ellos tenían a Inglaterra. Si uno viaja a Europa, a Francia, a Alemania, donde están las grandes construcciones, vamos a ver que en muchas de ellas hay símbolos masónicos en las construcciones. Vas a ver el compás, la escuadra, distintos elementos de la albañilería que están en las paredes. Cada grupo, porque se dividían en grupos para construir las paredes, cada vez que terminaban hacían la marca, su marca, y esa marca podía ser una escuadra, un compás, una regla. Y cuando iban a cobrar decían: nosotros construimos hasta acá, es hasta acá donde deben pagarnos, ¿sí? Por eso muchas veces uno dice: oh, los masones. Sí, los masones eran, porque eran albañiles los que van a construir, y todas esas marcas que uno ve en estos lugares es la señal hasta donde llegué construyendo, por lo tanto hasta ahí me tenían que pagar. Van a tener a lo largo de esta época la influencia de los templarios, ¿sí? Conocimientos templarios, los templarios que estuvieron
en Tierra Santa, van a traer ese misticismo de Tierra Santa, todo ese conocimiento de Tierra Santa, como son los que van a dirigir las grandes construcciones, tenían el dinero, por lo tanto ellos se van a empapar de ese conocimiento. Y otra forma que ellos van a tener para transmitir esos conocimientos es a través del símbolo. El símbolo dentro de la masonería es una vía de conocimiento, es una vía de instrucción. Esta gente no toda sabía leer y escribir. Recordemos que en la Edad Media no todo el mundo sabía escribir, pero sí sabían leer. O sí sabían leer y no sabían escribir. Y habían otros que no sabían ni leer ni escribir. Entonces la forma de llevar el conocimiento era a través del símbolo. Te doy un ejemplo. La Iglesia Católica, ¿por qué está llena de cuadros contando la historia de Cristo? ¿Nunca se preguntaron eso? No. El Vía Crucis en las iglesias, ¿por qué te van contando con imágenes el Vía Crucis? Porque mucha gente, en la época colonial, en América y mucho antes en Europa, no sabía leer ni escribir. Entonces miraban las imágenes, miraban los dibujitos como los niños, y de esa forma se transmitía el conocimiento. ¿Sí? A través de esa imagen, ellos tomaban el conocimiento. Por eso la Iglesia Católica está llena de imágenes. Porque es una forma de transmitir esa rica historia. ¿Sí? Los masones toman esas herramientas también de la Iglesia, de transmitir a través de símbolos, imágenes, el conocimiento. Oficialmente, vuelvo a decirte, 1717, con las constituciones de Anderson, se crea lo que es la masonería. Muchos se preguntan por qué no se incluyó a la mujer en aquella época, porque se consideraba que para ser masón tenía que ser un hombre libre. No podías ser esclavo de, ni podías tener deudas, ni podías tener problemas con la justicia. Y la mujer, si bien podía no tener nada de eso, en aquella época dependía tanto o del marido o del hermano mayor, por lo tanto se consideraba que no era libre. Con el tiempo, las ideas van evolucionando y la mujer va a participar o va a ingresar a la masonería, va a ingresar en Inglaterra en 1908, por ejemplo, pero su logia era dirigida por un hombre. Fíjense que todavía no era libre. Hoy día, en Mendoza, Argentina, la mujer tiene una participación activa, ya empieza a aparecer dentro de la masonería en el 2000. En el 2000 adelante empieza la mujer en Mendoza. Pero porque se produce un cisma en Argentina dentro de la masonería que se divide en dos partes. La masonería que responde a Buenos Aires, que no permite el ingreso de la mujer, y la masonería del interior que sí permitía el ingreso de la mujer. Y seguimos en ese camino y siguen las disputas. Obviamente que sí, que no, pero en Mendoza tenemos logias mixtas, en San Luis, San Juan, o sea que va creciendo cada vez más esa idea que la mujer debe participar dentro de la masonería, porque estamos en las mismas condiciones, somos todos iguales. El pensamiento de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, no estaría en su máxima expresión si no estuviera la mujer también presente. ¿Sí? No sé si Interesante. tenemos un par de Creo que he hecho un mensajitos. resumen de la historia Sí. masónica. Disculpa, Juan Carlos, es que saludamos a los oyentes. O sea, perdón la interrupción porque está súper interesante, pero saludamos a Tato Sánchez, que nos saluda de Bogotá, y Álvaro de Jesús, que nos dice: San Agustín dijo, las imágenes son la teología de los pobres. Dos mensajes que tenemos ahí. Tal cual. Así es. Claro. Sí. Totalmente. Totalmente. Clarísimo explicado. Bueno, ¿Sí? Bien, pues está genial. Sigue, Juan Carlos, por favor, perdón que te hayamos interrumpido para Sí, nos quedamos con a los compañeros.
Ceci, haceme una pregunta, cosa que yo me pueda ir guiando, porque si no, yo hablo y... Sí, no, vos sabés que vos vas hablando y yo voy anotando porque vas respondiendo, así que no te hagas problema. Bueno, entonces con esto, Juanca, mujeres encima tenemos este debate, o sea, lo cual vos fíjate que hay algunas líneas que parecen haberse como quedado, ¿no? Y no admitir esta igualdad que estás diciendo muy bien, incluso con estas revoluciones que permiten reivindicar los derechos de las mujeres. Entiendo que niños no, ¿no es cierto? No, Niños, tenés que... Porque el niño no es libre. El niño claro, depende de su ahí está. papá. Claro, ¿Me entendés? la figura era el hombre que era capaz de decidir, ejercer y de Claro, crear por él mismo, ¿no? Y por tal eso cual. lo de la marca en la pared es impresionante, porque, bueno, hasta aquí llegué yo y hasta aquí me paga maestro y entonces Tal para cual. eso se necesitaba un reconocimiento social específico, no cualquiera podía decir, bueno, hasta aquí llegué, págueme, porque seguramente en aquellos tiempos le dirían, ajá, ajá, sí, y Exacto, exacto. Tal cual. Bien. Em, Juanca, ¿qué ideología sigue? No, no tenemos una ideología. Eso me encantó cuando me explicaste. Eso me No hay encantó. una ideología. Yo creo que nuestro norte, y es lo que yo te decía la otra vez, o sea, yo no puedo pretender que el resto me siga y que siga una ideología mía, o que yo quiera que vos cambies o el mundo cambie, sino he iniciado mi cambio yo en mi interior. El cambio va de adentro hacia afuera, o sea, si yo no soy buena persona, no puedo pretender que el resto sea bueno o mejor. Si yo no hago nada por la humanidad, no puedo pretender que el resto haga y yo miro. claro, O sea, exacto. todo cambio se genera y tu ideología está dentro tuya. O sea, mi pensamiento es ecologista y sufro cada vez más. Vos, Ceci, vivís en Mendoza y has visto nuestras acequias. Y el mundo por ahí no la conoce y es una cochinada ver la cantidad de basura, cómo Así contaminamos es. nuestra ciudad y un granito de arena en el planeta. Entonces, esa es mi ideología. O sea, yo busco mi bienestar a través de la ecología. Pero no hay una ideología en sí, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Bien, bien. O sea que si no hay una ideología, ¿tienen alguna base en el sentido estricto? Por ejemplo, los hindúes, ¿qué libro base tienen? Y el Bhagavad Gita, los taoístas, el Tao Te Ching, el libro del Tao realmente. Los cristianos, la Biblia. ¿Ustedes qué libro, cuál es su base de enseñanza? Tenemos un libro sagrado, que es la Biblia. ¿Sí? Se Mira, estudia la Biblia. mira Es qué más, interesante. dentro de la masonería que es filosófica, o sea, se estudia el hombre, se estudia la ciencia, se estudia el arte, la naturaleza en sí, está la Biblia, y de ahí nos basamos y de ahí partimos. ¿Pero es la Biblia que conocemos o es la Biblia Sí, masónica? sí, la Biblia católica, la Biblia de quien sea, la reina, yo tengo la Reina Valera, por Ah, ok, ejemplo, ok, bueno. Claro, y y me bueno, guío y leo la Reina Valera, otro tendrá la católica, otro tendrá otro me, tipo de Biblia, me imagino que eso ¿sí? es por la herencia templaria. Tal cual, tal cual. Y del cristianismo también primitivo. Ok, ok, ok. Es que a mí me da la impresión, Ceci, que los masones son una organización social, cívica, comercial, ¿verdad? Que procura, me imagino yo, el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Así lo percibo. Creo que hay mucho mito, ¿no? En el ocultismo cuando, pues aquí Juan Carlos nos está Totalmente. contando a ciencia exacta cuáles son sus orígenes. Tal Así es, cual. así es. De hecho, él me comentaba, ahora aprovecho también para que transmitas esto que me pareció muy interesante. Yo le pregunté sobre las diferencias porque en otra fuente de información encontré que hubieron muchos problemas
con los católicos, especialmente con los jesuitas en algún momento. Entonces, Juan Carlos me contaba el tema, esta oposición que ellos tienen con la religión y por qué alguna vez, y no alguna vez, por qué se pueden producir encontronazos o cortocircuitos o diferentes puntos de vista fuertes con una visión religiosa y con la visión de ellos. Si bien tienen un mismo libro de referencia, por decirlo así en términos objetivos, la religión lo toma desde un costado y los masones, la masonería lo toma desde el otro costado. Y hay acá una palabra que cuando él me la dijo esa palabra, yo dije, listo, esto lo explica todo, que es la razón. Y eso me gustaría un poquito, Juanca, que ahondaras un poquito en eso. La religión se basa sobre todo la religión por dogma. O sea, yo te digo, esta virome es así porque la hicieron así y la aceptás así. No indagás, no investigás nada. La masonería se basa en la razón, ¿sí? Y viene del iluminismo, de la ilustración. La razón es el camino al progreso, a la evolución del hombre en sí. Lo que nosotros nos cuestionamos todo, todos nos preguntamos y todo tiene un porqué, porque hay que llegar a la verdad. Y a veces hay gente que le molesta que otro quiera llegar a la verdad, ¿sí? Y se terminen destruyendo cosas que se construyeron para un mejor dominio de la sociedad y de pronto te encontrás con alguien que te dice, no, esto no es así. La virome fue hecha por plástico, tiene relleno, que tiene tinta, y escribe por la gravedad que hace que baje la tinta, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la gran diferencia. La razón, la diosa razón de la ilustración, y el dogma, donde debo aceptar esto porque lo dice la Biblia, o lo dice fulano, o lo dice mengano. Esto es así porque es así. Nada, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. El dogma y la razón. Es decir, que súper interesante. desde la masonería se cuestiona todo, entonces. Siempre, siempre porque te estás cuestionando, porque tenés que entender cuáles son las leyes físicas que actúan sobre una cosa, cuáles son las leyes de la naturaleza, por qué la geometría de la naturaleza es así, y todo tiene un porqué. Tenés que investigarlo, descubrirlo. Bien, ¿sí? bien. Y hay una cosa, con los jesuitas, no sé por qué nos enfrentan con los jesuitas. Si yo te tengo que hablar de los jesuitas, dentro de la iglesia, espero que no se me ofenda a nadie, son lo más elevado en conocimiento. Sí. ¿Sí? No digamos en vano, el autor del Exorcista pone al padre Carrel, Sí. que lo pone como el exorcista, y era un jesuita. Sí. No te pone otra orden. Nunca se preguntaron por qué en El Exorcista, ese libro fantástico, maravilloso, que lo he leído como 10 veces, porque siempre termino descubriendo cosas nuevas. ¿Por qué te ponen un jesuita y no te pusieron otra orden religiosa? Un sacerdote común, no, te pusieron un jesuita. Que de hecho los jesuitas son los hermanos necios de la Iglesia Católica, ¿no? Vale. Son los necios, los rebeldes. Los rebeldes, Papa Negro. Bueno, ya es decir, mucho. Giuseppe, User 450, Lalu, Leian Aragón, Grimilde, gracias por estar aquí en TikTok y haberse unido recientemente. Con eso matizo lo del Papa Negro para no meterme en enredos. Bueno, muy bien. Cristian se ha unido también a TikTok, gracias por estar aquí. Bien. Ceci. Gran abrazo a los tiktokientes. Tenemos a los youtubientes y a los tiktokientes. Tiktokientes, está bueno. Se estaba diciendo tiktokteros, pero no bien, bueno, en fin, ya. Etcétera, tiktokientes, por favor, que salga bien. Hablaste, Juanca, de la distribución. Eso me interesa mucho porque vos fíjate, empezaste hablando de la construcción, de los masones que construían
y cómo a través del símbolo marcaban hasta dónde llegaron, o sea que estamos hablando de construcción. Hablas de la naturaleza y su disposición, cómo se ordena la naturaleza. Todo tiene un orden y tiene un porqué ese orden, no es azaroso. Y acá hay algo interesante, que es cómo se interpreta cómo los masones llevan ese orden, esa construcción, cómo la llevan a su lugar de reunión. ¿Y cómo se llama este lugar de reunión? Bueno, el lugar de reunión se llama logia, ¿sí? Que es el templo. En la logia se transmite conocimiento a través de signos y símbolos, ¿sí? El signo es algo que ya está acordado. Por ejemplo, yo te puedo decir el símbolo una señal vial. Ya todos hemos acordado que esa señal vial significa eso. Una cruz significa cruce de calle, supongamos. El símbolo va mucho más allá, ¿no? Es lo que nos dice Jan. Es algo del inconsciente colectivo y el inconsciente personal. Es algo que se transmite, es el vehículo de conocimiento, ¿sí? Logia del sánscrito viene loca, que quiere decir el lugar, un lugar en el mundo. La logia es nuestro lugar en el mundo, es el templo. Lo que el resto llama templo, para nosotros se llama logia. Y de griego es like, que es luz, ¿no? Porque el templo masónico no tiene ventanas, porque sale la luz del interior del templo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la luz que nosotros hablamos y nos referimos, que irradiamos esa luz? El conocimiento. Para eso se va al templo a estudiar, a prepararse. Se estudia filosofía, se estudia historia, se estudia muchísimas cosas tomadas de la vida real, cotidiana. Por ejemplo, se estudia la música, se estudia, no sé, los sentidos y el mundo. Hay muchas cosas que se estudian dentro de lo que es el templo. Por eso el templo se dice que irradia luz, porque uno va a buscar el conocimiento. Vuelvo entonces a tu pregunta. El lugar de donde nosotros nos reunimos es la logia, que vendría a ser el templo. Bien, bien. ¿Tiene una distribución este templo? Sí, tiene una distribución. Este templo es un mini templo, un microcosmo de lo que era el templo de Salomón. ¿Sí? Todos los templos masónicos, el templo de Salomón era un microcosmo del universo. El templo de los masones es un microcosmo de ese templo salomónico y del universo. En su interior tenemos las dos columnas que estaban en la entrada del templo masónico, del templo de Salomón, del templo de Salomón. El piso representa en sí un piso con mosaico en blanco y negro, ¿sí? Un damero vendría a ser, que es las luchas permanentes que tiene el hombre en la vida, ¿no? De pisar el blanco y el negro, lo femenino y lo masculino, el bien y el mal. Continuamente el hombre está en ese equilibrio. Y van a decir, sí, pero ¿y lo femenino y lo masculino? Todos tenemos lo masculino y lo femenino, y siempre estamos en ese equilibrio universal. Después, bueno, los movimientos dentro del templo, se respeta cierta dinámica, hay un ritual o un rito para moverse dentro del templo. Mucho no te puedo contar de eso con lujo de detalle porque hace a la esencia de la masonería ese hermetismo que tiene la masonería. Pero a que le interese que averigüe y se haga Internet está lleno de material. Pasa que yo siempre les digo a mis alumnos dentro de masonería, porque cada uno de nosotros tenemos un grupo de personas a cargo, donde se los educa, donde se los prepara, se les dice, léete tal libro, ¿no? Es como si fuera una escuela, lo mismo. La persona que está fuera de la masonería va a leer 100 libros de masonería y no los va a entender, porque la masonería hay que vivirla. La persona que está fuera, supongamos, de la Iglesia Católica, que es lo que yo conozco,
Por eso no menciono otra iglesia. Si no, no es que me haya agarrado una iglesia católica, es la iglesia que yo conozco. Soy católico, porque por ser masón, nunca dejé de ser católico. Tengo amigos sacerdotes que saben que soy masón, y siempre tenemos excelentes charlas y muy enriquecedoras. Aquel que no es católico lee los libros católicos y no los va a entender, porque para entenderlos tenés que estar adentro y practicarlo, ¿sí? Es como si yo te leyera, no sé, de física cuántica. Si no estoy metido en lo que es la física cuántica, para mí es un montón de palabras difíciles y bonitas que nunca los voy a terminar de entender. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, Juanca. Por lo que vos estás explicando, te pregunto un par de cositas más y vamos, porque acá Álvaro está consultando, o está aclarando. Ya lo leemos, Álvaro. Otro gran amigo colombiano y que nos está acompañando en el espacio. O sea, interpreto que vos me decís que tenés personas a cargo a quienes les enseñás tu conocimiento, ¿cierto? Sí. Vos sos alumno a su vez de otra persona. Sí. Bien, o sea que interpreto como que tienen grados, como que tienen niveles de conocimiento. Hay grados y niveles de conocimiento. Bien, o sea que la persona que inicia, si se quiere hacer masón, la persona que inicia empieza desde lo más básico. Exacto. Y ahí empieza a crecer. Bien, ahora mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiempo le lleva a una persona completar esos grados de conocimiento, esas escalas dentro de la masonería? Mira, todo depende de la evolución de la persona. La masonería toma cosas de la escuela pitagórica. La escuela pitagórica decía que los iniciados en esa escuela, los 3 primeros años no podían hablar, solamente se debían dedicar a aprender, ¿sí? Después iban a hacer preguntas, después iban a poder hablar y dialogar con sus maestros libremente, sino que eran 3 años de silencio donde ellos debían aprender. La masonería, si bien no es tan estricta, supuestamente hay 3 años para el aprendiz. La base de la masonería se llama aprendiz, después vienen los compañeros y después vienen los maestros. Eso se toma de la albañilería. Aprendiz de albañil, compañero, maestro, mayor de obra, ¿sí? De ahí vienen los nombres. Bien. El aprendiz puede estar 1 año, básico es 1 año, y después puede ascender, depende de cómo haya evolucionado. Porque tenés algunas mentalidades, por más que estés dentro de la masonería, mentalidades chatas, que van porque piensan que van a ver, no sé, yo siempre digo, van a ver el dedito gordo de Dios. No vas a ver nada, ¿no? Porque no tenemos ni el santo grial, somos humanos como todos. Viste que por ahí dicen algunos, ven al diablo, ven a Satán. Y bueno, si yo pudiera ver al diablo a Satán, sabes que ya hace rato le hubiera pedido una mejor postura económica, te lo puedo decir. No, por favor, no puede ser. Pero entonces tenés, viste, como en todos lados, tenés esas mentalidades chatas que se quedan y se quedan, capaz que pasan 3 años y recién cuando vieron que otros lo pasaron, recién le hace el clic y empiezan a avanzar y empiezan a adelantar en lo que son los grados superiores. Cada grado superior se rinde, no te lo dan así nomás. Es como una universidad. Cada grado superior tenés que rendirlo. Para eso vos tenés un maestro que te va preparando, que te va llevando, que te prepara. Y cuando supuestamente vos estás preparado para eso, que eso lo evalúa tu maestro, se te prepara una mesa de examen. Y exactamente como la universidad, donde vos vas y rendís lo que estudiaste y lo que viste durante todo tu año o durante tus 3 años, es lo que se te pregunta, se te evalúa, y si aprobaste, obviamente subirás hasta 33 grados.
33 grados, divididos en esto que nos explicas, aprendiz, compañero y maestro. Mi O sea que maestro, y serían... después vienen otros grados más superiores, ¿no? bien. Que no tienen esos nombres básicos, sino que tienen otros nombres que no vienen al caso, que son más filosóficos, donde se ve la filosofía a flor de piel, pero los básicos son estos tres, es la base. Bien, bien. Si una persona no quiere rendir, ¿puede continuar yendo? Sí, sí. Bien. Si tu maestro, suponte que vos fueras mi aprendiz, y yo considero que ya estás preparada para rendir, pero vos me decís, no quiero rendir, esta es la libertad. Perfecto. O sea, yo puedo seguir en la categoría de aprendiz eternamente. Sí, eternamente. Sí. Bien. Obviamente, en estos grados no voy aprendiendo el próximo conocimiento. No se te da el próximo. Claro. Siempre me quedo en ese conocimiento básico. Siempre por más que estés 20 años de aprendiz, siempre somos eternos aprendices. Siempre. Y la verdad que en la vida somos Siempre eternos aprendices. Totalmente. Siempre hay algo para aprender. Así que no, por más que esté la persona de 20 años, siempre va a haber algo nuevo. Sí, así es, así es. A ver, ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos dice acá Álvaro? Dice, los tiempos han ido cambiando y la discusión ha tomado diversas vertientes, al punto de ir dejando esa verticalidad impositiva y se ha abierto el camino de la fe y la razón. También nos dice, de hecho la epístola de San Pablo a los romanos habla de una metamorfosis del pensamiento, y esto solo es posible a través de la contemplación, que no solo se refiere a la doctrina, sino a la vida. De hecho, Benedicto XVI habló de fe y razón. ¿Ustedes qué piensan de la fe? Mira, en la masonería, una de las condiciones para ingresar es que creas en algo. Uh-huh. ¿Sí? Si vos me decís, yo soy ateo, pero crees en vos. Claro. ¿Me entendés? Que es uno de los grandes planteamientos, como que dicen, pero si yo soy ateo, sos ateo, pero si vos no crees en vos mismo, no podés caminar por la vida, ¿o no? Exacto. Entonces, una de las condiciones que se pide para ingresar a la masonería es la fe. Podés ser judío, podés ser católico, podés ser mormón, podés ser evangélico, islámico, lo que se te ocurra. Y que sucede, hay logias donde tenés todas las religiones juntas y ninguno se pelea. Qué riquísimo en filosofías. Totalmente. Y se enriquece con mucho de todos. La fe es importante porque te demuestra, ¿no? Te saca un poco de ese narcisismo, de ese egocentrismo del hombre. Uno de los grandes problemas del hombre al principio del siglo XX es que se creyó Dios. Uno de los grandes problemas del hombre al principio del siglo XX es porque dejó de tener fe en algo superior y se creyó Dios. Y así no fue. El siglo XX es el suicidio de la razón. Es la locura misma, hacia las grandes guerras y demás. ¿En qué pasa? En el siglo XX. Porque el hombre se sintió Dios. Y no. Siempre tenemos que ver que hay algo superior arriba. Llámale como le quieras llamar. Una energía, llámale Dios, Jehová, el nombre que quieras darle. Debe haber siempre arriba un ser superior. Creo que te respondí lo que me preguntabas. Obviamente. Vos también hablaste del progreso. Eso también me interesó mucho. Cuando empieza la Ilustración, ¿no? Y esta época de las luces, que la razón era todo, ¿no es cierto? Y se pensaba en el progreso. Y cuando uno habla de progreso, fíjate que automáticamente se relaciona el progreso con lo material. Uno habla de progreso y automáticamente se asocia progreso y se nos viene a la cabeza un país del norte. Yo estoy totalmente en contra de que ese país represente el progreso. Pero bueno, existe muchísima gente que opina que sí, que el país del norte y varios países del norte representan el progreso.
Los masones no tienen este concepto, por lo que puedo No, percibir. nosotros hablamos del progreso, pero el progreso personal nuestro, el progreso personal tuyo, como persona, ¿sí? Quizás vos eras una chica que, no sé, no le gustaba leer cuentos infantiles y de pronto, en este camino de estudio filosófico y demás, de pronto te encontraste uno de los grandes libros masónicos, Pinocho. Pinocho Mira que lo... es un libro masónico. Los Tres Chanchitos, muchos libros infantiles tienen un trasfondo masónico detrás. Te doy un ejemplo burdo, ¿no? Sí, Cambió tu mentalidad. O sea, lo que nosotros buscamos es, o lo que la masonería busca, está con nosotros, lo que la masonería busca, el progreso, pero como persona, como humanidad, ser mejores. No significa progreso tener el mejor celular, el mejor auto, la mejor casa, la casa inteligente. No, el progreso va en uno. El resto que está a tu alrededor son adicionales que la vida te va dando. ¿Qué te sirve o no? Pero el progreso es tuyo, el progreso es tu camino. ¿No? Uno ve el progreso, por ejemplo, el chico cuando está aprendiendo a leer y de pronto aprendió ya a interpretar lo que lee. Eso es el progreso de la persona, ¿entendés? El libro es un adicional para que se construya ese progreso en el niño, pero en sí, ese avance que vas viendo, te doy el ejemplo de educación, es el progreso de la persona en sí. perfecto, perfecto. Acá, acá en este progreso, tengo varias ahí cuestiones que se me van mezclando, pero vamos a hablar del poder, porque siempre los masones han estado relacionados a los estamentos de poder. De hecho, tenemos un montón, les comentamos a nuestros tiktokientes y youtubientes, 2 términos inclusivos, por favor anótenlos, ya vamos a pedir a la RAE que los incorpore. Estábamos hablando previo a este encuentro acerca de todas las personalidades históricas que han sido masones y que hoy son masones. Acá en Latinoamérica, en Argentina en particular, tenemos a San Martín, Alvear, y ahí vos me mencionaste un montón más. En Chile, bueno, estos personajes que han estado en lugares de poder. Algunos han hecho cosas impresionantes. Desde lo personal, creo que acá en Argentina Sarmiento no hizo tantas cosas impresionantes, aunque podríamos debatirlo, porque a mí no me gusta tanto ese personaje argentino. Podríamos debatirlo. Me pareció medio nefasto. Pero bueno, es real, o sea, se los relaciona con el poder y es real que han estado en lugares de poder. Ya, yo ¿Por creo qué que, están tan metidos ahí en el poder, Juanca? yo creo que la circunstancia de la vida te lleva a estar en el lugar, en la hora y en el momento. Yo creo que San Martín fue su hora y su momento. Creo que se acercó, se inicia en la masonería en Cádiz, en España, se asocia con los masones en Inglaterra, y de ahí donde conoce todo el plan continental y lo traslada a América. Era el momento, era la hora, era masón y estaba en el lugar que debía ocupar. Con el resto yo creo que ha pasado exactamente lo mismo. Se estudió en su lugar y dio la coincidencia que era masón. Por ejemplo, José Martí fue masón y estuvo en esta época de la Revolución Cubana, en todos esos momentos. Bolívar, o sea, no creo que fueron y dijeron, che, busquemos al masón para... No, se da la casualidad que los tipos eran masones y estaban justo en el momento. Y eran los tipos que querían, que luchaban y que la tenían clara de lo que ellos querían. Porque el masón la tiene muy clara, en el sentido de que quiero esto para la humanidad, quiero esto para mis hermanos, quiero esto para todos. Y te doy otro ejemplo. Quien fundó la Cruz Roja era masón.
Y el tipo estuvo en el lugar y en el momento justo donde no existía ese movimiento, la Cruz Roja, y él quería lo mejor para los prisioneros de guerra, sobre todo, porque con esa fue la finalidad de la Cruz Roja. Ir Esto ya a hizo. claro, a esa gente no le importaba de qué bando era en esa guerra de Crimea. No le importaba. Había que ayudarlo. Era un ser humano. Y hoy por hoy, la Cruz Roja no le importa si vos sos de tal o cual país, sos un ser humano, te tengo que ayudar. Quien fundó los Boy Scouts también era masón. Y lo que quiso hacer es transmitir los principios a los chicos de todo el mundo entero, ¿no? De los Boy Scouts, de siempre listos, siempre preparados para todo, ¿no? De esos principios de amistad, de camaradería. Creo que se dio en el momento justo. Es como si, no sé, yo te dijera, mira, fulanito, presidente tal, era del partido tanto, en Italia, suponte. Se dio el momento que el tipo era y no era masón, y era de tal partido político, de tal localidad italiana, y terminó siendo presidente del país. Creo que la masonería es muy metida en muchas cosas, pero porque se interesa en el bienestar del otro. Entonces, ¿cómo voy a llegar y cómo voy a llevar eso? Y si no me meto, si me quedo en la casa, no voy a hacer nada. Así es, ahora te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Que ya prácticamente la contestaste. ¿Qué relación tienen con la sociedad? ¿Cómo se manejan con la sociedad, no? Mirá, Tiene que ver con esto. claro, con la sociedad se hacen... ¿Cómo llega la masonería? La masonería hace obras de caridad, pero nunca va y te dice, esto es el nombre de la masonería. Uh-huh. Nosotros acá en Mendoza apadrinamos escuela, apadrinamos chicos, se les paga el año una beca para que estudien en escuela primaria, en el secundario. Lo que sí se le exige que responda buenas notas o con notas para poder pasar de grado y que nos vaya mostrando ese progreso en él o en ella. Entonces se lo trata de sacar, por ahí generalmente a los que se ayudan es a gente carente de recursos, que los padres no pueden o no tienen con qué comprar la ropa para la escuela, y lo que se hace es eso, ayudarlos. Se les otorga beca. Entonces lo que hace la masonería en sí es llegar a la comunidad de una forma discreta. No hace falta ir con bombos y platillos a decir, viene la masonería. Yo he conseguido muchísimas cosas para festejar el Día del Niño, por ejemplo, en distintas comunidades, para reyes. Entonces se hace ese tipo de actividad y nunca se dice, esto es el nombre de... Porque no es necesario. Se puede estar cerca de la comunidad sin hacer las grandes carteles y alabanzas de uno mismo, ¿no? Claro. No, es genial desde ese lado, la verdad que sí, ¿no? Que no hagan falta tantos carteles. Siempre cuando están los carteles, vos fíjate, generalmente estamos ahora, le comentamos a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que acá en Mendoza estamos en año electoral. Bueno, en Argentina también. En Argentina. Y bueno, nos han ofrecido así como un sueldo bastante magro en las paritarias, pero seguramente, obviamente estamos totalmente en contra, somos docentes, estamos totalmente en contra, consideramos que este es un gran maltrato, pero si lo que se llega a aceptar alguna vez, seguramente el gobierno va a salir con bombos y platillos, ¿no? Si yo necesito todo eso es porque estoy tapando, siempre digo, mucha mugre, necesito mucha fanfarria para tapar todo. Mucho ruido y pocas nueces. Exacto, así es. Cuando lo hago tranquilo, sin necesidad de fanfarria, es porque estoy seguro de que las cosas las estoy haciendo bien y con un buen objetivo, un objetivo altruista, porque es como vos decís, o sea, padrinar una escuela no es poca cosa. El objetivo es altruista. Habrán niños, niñas que logren un poco más, y habrán otros niños, niñas que no puedan, que las condiciones sean mucho más profundas de lo que a veces se ve, obviamente. Tal cual. Entonces, ahí está el tema.
Con lo cual me parece buenísimo esta postura, yo diría que altruista y ejecutora, que no es poco, que no es poco. Ahora te pregunto, Juan, ¿cómo se mantienen? ¿Por qué hacen caridad? Bien, ¿de dónde sacan ese dinero? O ese financiamiento, ¿cómo se mantienen como grupo, como movimiento, como institución masónica? Una de las condiciones que se pide para ingresar a la masonería es que vos tengas un trabajo y un autofinanciamiento. Si no tenés trabajo, no podés ingresar. ¿Por qué te digo esto? Porque se paga una membresía y se paga una cuota como un club social. ¿Sí? Eso por un lado. Con eso se mantiene la logia, se compran las cosas que necesita la logia, se paga las deudas que adquiere la logia, porque aunque no lo crean, las logias adquieren deuda, ¿sí? Porque el local que nosotros estamos pertenece a muchas logias. Por lo tanto, cada logia paga a una institución como un alquiler. ¿De dónde sale? De nuestros bolsillos. Y tenemos una parte de la masonería, cada reunión que nosotros tenemos, aparte de pagar la cuota fija de todos los meses, se hace una donación de dinero, lo que tengas. Puede ser un billete de 10 pesos hasta un billete de máximo nuestro de 1000, lo que tengas. Ese dinero que está apartado del dinero de las cuotas, ese dinero solamente se usa para beneficencia. Solamente. Inclusive ese dinero se usa por si uno de los miembros de la logia, que entre nosotros nos llamamos hermanos, necesita y por una cuestión de la vida ha caído en la desgracia monetaria, no sé, que no le alcanza el sueldo, que está enfermo o enferma, o su esposa o su esposo, que no son masones, están enfermos y necesitan una ayuda, nosotros salimos en el socorro y en la ayuda, ya sea dándole dinero, comprándole los medicamentos, viendo cómo lo ayudamos de la forma que sea, pero ese dinero que está destinado para eso ya es para uso interno y para el uso externo. En caso de hay escuelas, muchas veces escuelas nos piden, vos has visto lo que es la escuela, que el Estado no les garantiza la copa de leche y todas esas cuestiones, y nos llega algunas veces a través de otro masón, mirá, la escuela tanto necesita esta ayuda, nos hace la directora una carta, ¿sí? Nos llega esa carta y se hacen las donaciones correspondientes, que sale de esa parte. Claro, no tienen un movimiento que hasta incluso incorporan en su línea económica la caridad, justamente. Tener esa financiación del apadrinazgo de las escuelas. Es la caridad, totalmente, es lo que se usa para ayudar a quienes lo necesitan, ya sean de adentro o ya sea de afuera. O de afuera. Te voy a hacer una consulta. ¿Viste? Pobre, los católicos se van a sentir atacados, pero bueno, lo lamento, hoy les toca. Viste que bueno, acá yo siempre lo he mencionado, el caso Polo acá en Mendoza, y esto que explotó acá en Argentina, el pueblo de Mendoza, de La Plata, salieron varias situaciones en el país, y ahí explotó a nivel mundial toda esta cuestión de la pedofilia en la iglesia, ¿no es cierto? Y cómo se vio que lo único que hacía la iglesia era cambiarlos del lugar. Entonces, si algún cura tenía problema en Mendoza, lo llevaba, o a Argentina, lo llevaba a Chile, y si no a Bolivia, o si no a Italia, o si no a Alemania. Lo cambiaba de lugar y no hacía nada, desconozco ahora si está haciendo o no, respecto a este tema. Vos empezaste hablando de que todo hombre libre y mujer en muchas logias pueden optar por ser masones, ¿no es cierto? Tiene que ser libre. Ya hablaste muy bien de las causas judiciales. O sea, alguien que tiene una causa de pedofilia no podría ser masón. ¿Qué pasaría o qué pasa si ya está dentro de la logia, ya es masón,
Obviamente tampoco ustedes pueden saber lo que pasa puertas adentro de cada hogar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si esa persona ya es masón y se le conoce algún caso de pedofilia? ¿Qué hacen con esa persona? ¿Tiene que renunciar a ser masón? ¿Continúa con restricciones? ¿Qué se hace con esa persona? O que tenga otra causa. Yo estoy poniendo la pedofilia como ejemplo, me sirvió de analogía con la Iglesia Católica nada más. Hay algo dentro de la masonería que se llama cadena de unión, que es un acto que se hace siempre al final, antes de retirarse, tomarse todos de la mano y desear algo bueno para el grupo y para la humanidad, ¿sí? De ponerse metas. Esa cadena de unión se abre por 3 condiciones. La primera de ellas, que es la más linda, la más grata para nosotros, es cuando ingresa uno nuevo. Vas a ser un eslabón. Fíjate, alrededor de los grandes monumentos, por ejemplo, en este caso en la Argentina de San Martín, siempre hay cadenas alrededor. ¿Sí? Sí. Están representando esa cadena de unión. Ahí se abre para ingresar la nueva persona. La segunda opción de que se abre la cadena, que se rompe la cadena, es cuando un integrante pasa al Oriente Eterno, que es como se llama la muerte. Se muere. En palabra común, profana, como se diría, es la muerte. Y la tercera forma de que esa cadena se rompe y se abre es cuando un eslabón ha cometido un acto que no se lo puede permitir estar dentro de una logia. Se lo echa, se lo expulsa. Se lo expulsa. Creo que te respondí a lo que vos me estás diciendo. Obviamente, si esa causa pone, viste que también hay otras situaciones donde son acusadas falsamente muchas personas. No solo los varones, las mujeres también, bueno. Entonces, pasa el tiempo, pasa el proceso judicial y se demuestra que sos inocente, ¿no es cierto? En lo que se te haya acusado. ¿Puede reincorporarse? Sí. Debe presentar la nota de que entrega al Poder Judicial, donde ha sido absuelto por falta de prueba, porque no se contrató nada, porque tuvo muy buen abogado, muy hábil. Porque la persona se la suelta por muchas cosas. Hay que ser sincero. Exacto. Es así, perfecto. Y yo no puedo ir en contra tuyo si a mí hay un papel de una persona superior que dice que Cecilia no se llevó la golosina de la escuela. Entonces, bueno, fue Juan Carlos, no fue Cecilia. Y ahí tendremos que pagar, Juan. Tendremos que pagar y volveremos a entrar. Tenemos la entrada asegurada. Bueno. Tengo otra pregunta, pero esto es así como, esto es un extra, esto es un extra, ya te voy a consultar. Nacho, ¿querés hacer alguna pregunta, algún tiktokiente, algún youtubiente? Acá Álvaro ha aclarado algo, dice donde se originó la disputa entre la Iglesia Católica y los masones. Ahí no sé si está relacionado con lo que antes dijo Álvaro. Sí, que es Nacho. La diferencia entre la fe y la razón, que es donde se originó. Ahí está. Que lo dijo, ahí está. Sí. No, tenemos en TikTok pues muchos saludos para todas las personas que se están uniendo. Pepe, Michal Pargo, Francesco, Pepe Carbone, User 517. Muchas personas ahí saludando también a la transmisión. ¿No? Embebido en el tema, ¿por qué será? Una pregunta ya que estamos llegando así como al final, antes de que Ceci cierre también. ¿Por qué será entonces que si las cosas son tan claras, yo lo que veo es un gremio que se organiza, un gremio que me imagino que en la Edad Media pudo haber sido muy útil para poder defender las tarifas y los derechos del buen pago, ¿no?
porque bueno, se conocían los unos con los otros y ¿cuánto te están pagando por la pared? Bueno, pues tantos florines, bueno, pues es tantos florines, ¿no? Este desgraciado me quería pagar la mitad, pues no. Entonces como que se fueron, como que veo que es una organización civil que se organiza para un oficio en auge y una demanda absoluta que fue pues la construcción ya con las nuevas técnicas en la alta edad media, ¿no? Que es donde se comienzan pues a construir las catedrales, los castillos. Entonces pues ese era un oficio bien pagado y había que organizarse bien, porque tampoco es que venga y trabajamos como esclavos, porque el esclavo de pronto le trabaja gratis, pero quién sabe si usted está seguro de que levante el muro bien o no. Entonces hay mucho de eso, hay mucho del conocimiento, de ese proceso de que es el aprendiz, ¿no? Además veo que es la radiografía también del estilo universitario de la época, en donde no era el maestro y el salón universitario, sino era el maestro y el aprendiz, y cada maestro se hacía responsable de sus aprendices, ¿no? Y era un honor y era un tema de tradición y había que responder no solamente cumpliéndole al maestro, sino después con el trabajo se honraba el nombre del maestro, entonces no era cualquier bobada, ¿no? Entonces yo lo que veo es que ellos, por lo que nos cuenta Juan Carlos, se organizaron en ese sentido y comenzaron, por supuesto, claro, me imagino yo, a tener relaciones y a tener poder en ese sentido, ¿no? Venga, construyame este muro. Pues sí, pero tanto, no, pues es que no tengo tanto, le voy a pagar es tanto, no, pues no lo hacemos. Ah, no, voy a contratar a otro, dúdelo, no creo, porque el pago justo es este, ¿no? Entonces, si esta asociación, esta unión nace con este precepto y es así como funciona, ¿por qué ese manto que la sociedad cierne sobre los masones de ocultismo, de secta, de gente oculta, del secretismo, ¿por qué? ¿Por qué esa reacción de la sociedad? Porque venimos de los extraterrestres. No, el tema es la Va para el viernes, Nacho. La masonería toma muchos elementos de la Grecia clásica, de la Grecia, ¿no? Del hermetismo, que habían ceremonias griegas donde se hacían con un hermetismo tal que nadie se enteraba lo que pasaba ahí. Y seguía existiendo, ¿sí? El grupo seguía existiendo y habían ceremonias de iniciación dentro de esos grupos colegiados que se realizaban y seguían existiendo. La masonería toma exactamente lo mismo, ¿no? De ese hermetismo que viene de esa Grecia, que viene de ese Egipto, de ese hermetismo. Entonces, como eran muy celosos estos albañiles, porque en Edad Media no cualquiera era albañil, claro, empecemos por ahí. Era un conocimiento, no sé, como un ingeniero de la NASA. Sí, ¿no? Claro. Era muy buscado, es que claro, muy respetado. Vos imaginate que ellos no pagaban impuestos, eran libres. En comparación de otros ciudadanos, ellos eran libres, iban donde querían y no pagaban impuestos, ¿no? Entonces, no había que enseñarle el oficio a cualquiera. Y eso ocurre muy hoy. Hoy ocurre mucho, si algunos de ustedes tienen un albañil amigo, es difícil que el albañil te enseñe algunas cosas de albañilería. No cualquiera viene y te enseña cosas de albañilería. Distinto a las mujeres las tejedoras, ¿no? Pues yo veía a mi madre con sus amigas y se pasaban puntos y las agujas y todas se pasaban y se transmitían. No había secreto entre ellas. Pero uno ve un albañil y es como que son muy celosos de lo que saben. Y eran gremios, como dijiste, Nacho, eran gremios. Nacen como gremio y que eso lo toman de los constructores de los romanos y demás, nacen como gremio. Y para defenderse, y sí, había que acordar que tantas cosas valía esto. Y eran los tipos que tenían el conocimiento absoluto. Si a eso le sumás que van a estar en contacto en la Edad Media de la gente más culta que uno tiene en la Edad Media, que son los monjes, ¿no? Porque son aquellos que van a salvar el conocimiento de la antigüedad clásica, traducir los libros. Los tipos se empaparon de todo el conocimiento que había.
Por lo tanto, el conocer es poder. Y ellos sí lo supieron. Ya, ok. Entonces, desde ahí, por eso son, claro, son Ah, marginados por eso mismo, ¿no? Que Tal realmente, cual. realmente prácticamente se convirtieron en un movimiento de resistencia, por así decirlo, a la hegemonía de su momento, ¿no? Totalmente. Sí, Ahí sí, sí, está. sí. Ahí está la razón de la sin razón, Ceci. Van a estar en contra de que el rey totalmente. era el elegido de Dios y tenía que ser rey porque era el elegido. O sea, no era que le cayó la corona, no, era el elegido, ¿no? Que después con la ilustración vienen los reyes ilustrados, porque ya empiezan a ver ese conocimiento de otra manera, inclusive algunos reyes se pasan para el lado de la masonería, ¿no? Y se dan cuenta que, bueno, o lo hacían o terminaban como Luis XIV y María Antonieta. Claro, claro, claro. Bueno, respondida mi pregunta. No, 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 genial, genial. Ahora, bueno, ya estamos en hora. Una última pregunta. ¿Qué postura tiene la masonería? ¿Qué opina la masonería de todos estos movimientos extremistas o extremos que tenemos hoy en nuestra sociedad? Feminismo como movimiento, machismo como algo censurado, tendrá sus fundamentos, ¿no? Pero cada uno tiene sus fundamentos. Aborto. ¿Qué opina? ¿Qué opina la masonería de todos estos movimientos sociales, de todas estas organizaciones La que masonería luchan por derechos? está en contra de cualquier fanatismo, sea de la forma que se muestre o se represente. Está en contra del fanatismo porque el fanatismo te ciega, ¿sí? No te deja ver, no te deja caminar viendo la claridad, te terminas cegando por algo que crees que es así o el que está al lado tuyo cree que lo que vos estás diciendo es tal cual así. Y no impera la libertad de pensamiento en un fanatismo. No impera la libertad de pensamiento. O sea, si vos pensás distinto, sos el enemigo, ¿no? Y no podemos construir nada juntos. El tema de aborto, que es totalmente distinto a lo que es fanatismo, y te lo voy a decir de algo personal. Esto me hago cargo, no sé si todos los masones piensan iguales, yo lo pienso. Es una cuestión de convicción. Si vos estás convencida y tu convicción dice que tenés que abortar, lo vas a hacer. Ahora, si tu convicción dice que no tenés que abortar por lo que llevas adentro, es una vida, y el día de mañana ese ser tiene el derecho de vivir, puede vivir contigo o no, lo puedes dar en adopción, pero es tu convicción, yo debo respetar tu convicción. A mí, cuando en Argentina se peleaba por la ley de aborto, ¿y vos te crees que por una ley de aborto, si vos tenés la convicción que no lo vas a hacer, lo vas a hacer? No. Y si tenés la convicción, lo ibas a hacer. Y me parece fantástico porque lo vas a hacer en un hospital público con todas las medidas sanitarias que van a garantizar tu buena salud. Y no tenés que ir a un lugar ahí por ahí oculto donde te pones en riesgo vos. Así, el que me esté escuchando diga, no, está bien o está mal. Se trata de convicción. Si hay ley y tu convicción dice no al aborto, y lo vas a seguir respetando hasta que te digan basta. Y si tu convicción dice sí, lo vas a hacer en un lugar preparado para eso, ¿sí? Adecuado para eso. Ahora, si no hay ley, tu convicción dice que no, la vas a respetar, y si tu convicción dice que sí, lo ibas a hacer lo mismo. Creo que respondí. Sí, sí, Juanca, sí, sí, totalmente. Acá estoy viendo todas las preguntas, sí, todas las preguntas me respondiste, todas las preguntas. Bueno, No puedo ir de chusma, ¿no es cierto? No me dejan ir de chusma. no, hay veces que se llaman tenidas blancas, que es cuando se le permite el ingreso a gente que nada que ver,
que quiere tomar un poco de conocimiento de cómo es el templo, cómo son la gente, de qué se habla, qué no se habla. Muy parecido a lo que hemos hecho ahora, lo mismo. Perfecto, perfecto. O sea que están las puertas abiertas Sí, para quien quiera sí. investigar un poquito más y ver que justamente no es un movimiento oculto, ni están así No, haciendo no. cosas raras. La masonería no es secreta, es discreta. ¿Sí? Muy bien, muy Es bien. discreta. Se la ha perseguido mucho, muchísimo se la persiguió. Sí, totalmente. Las dictaduras, sobre todo, nos persiguieron. En España, Franco nos persiguió, mató muchísimos masones, entre ellos a Federico García Lorca, ¿no? Por ser masón, porque Franco en su momento quiso ingresar a la masonería y la masonería no le permitió ingresar. Por querido, me imagino. Claro, porque no tenía muy bien, o sea, no era un No le tipo hacía muy falta. limpio. Y después, bueno, otro ejemplo, Hitler. Hitler también quiso ingresar, no pudo, y bueno, después comienza la persecución y muchos masones terminan en los campos de concentración. Ahí está. Bien. Bueno. Mira, qué loca la historia, ¿no? Qué Sí. cosas nos encontramos en este desierto. La vida es puro espejismo, evidentemente. Sí. Puro espejismo. Nuestro caminar nos hace topar con cuestiones que parecen ciertas y la realidad es que no lo son tanto. Están Deberían haber bastante más distorsionadas. espejos y no tanto de espejismo. Deberían. Aunque no sé, Juanca, mira, lo hablamos la semana pasada, Ser o no ser, hablábamos de los espejos y todas las imágenes que uno construye, que terminan siendo imágenes y no uno, ¿no? Como también los espejos a veces nos engañan. Alicia en el País de las Maravillas se inicia en un espejo. Se inicia ahí. Es un libro masónico. Mira vos. Ay, pero después nos vas a tener que hacer un compilado ahí de un listado de libros De libros. masónicos, así recomendamos El acá en este Principito. espacio. Principito. Saludamos a JR Díaz que se suma a TikTok. Venimos el viernes de hablar de los Illuminati y vamos este viernes con una sorpresa sobre el Ártico. Así que ya nos veremos en Solo para Ignorantes. Juan, un abrazo, gracias por pasarte por aquí. Genial. Acá hay que decirle a JR que los masones son extraterrestres. Nos acaba de decir Juan Carlos. Que lo anota. Lo anota. Bueno, Ya bien. fue un testimonio. Ya después nos va a decir Juan Carlos de qué especie, porque dice que hay varias especies extraterrestres. Lo veremos cuál de todas esas. Bueno, yo creo que el objetivo de este encuentro era desmistificar, sacar el velo a tanta cosa, tanto misterio, a ver qué hacen los masones, dónde se reúnen. Seguramente están haciendo rituales para no sé qué cosa, para que alguien asuma, para que no asuma, para que o ya se están organizando en el poder, a ver cuándo generan alguna crisis económica, cuándo no. Bueno, no, se han dado cuenta que nada de eso es real. Que yo creo que ese altruismo que mueven a nivel social es muy interesante y sería bueno empezar también a replantearse, ¿no? Este tema de la libertad, la razón, la fraternidad, porque no me parece poca cosa. No solamente los masones lo tienen, fíjate que hay un montón de agrupaciones y grupos humanos que persiguen estas líneas. Tal vez son los más organizados por su mismo surgimiento, por su origen y por cómo se van moviendo día a día y que, o sea, desde vamos el estudio, la preparación, la práctica, no solamente algo teórico que queda flotando en algún lugar, sino la práctica de esa convicción que tengo. Yo creo que esa línea no enfoca y estaba bueno mostrarla y desmistificar justamente. Otro de los mitos, antes que terminemos, otro de los mitos es que somos gente de mucha plata. Ay, sí, Juanca, yo te veo que llegas. Yo te veo que llegas. Docente. Yo te veo que llegas en el Mercedes-Benz ese con chofer. Yo te veo. Sí. Totalmente. Sí, bueno, después nos van a tener que pagar porque acabo de decir algo que no tenía que decir.
pero venís con chofer. El chofer igual no es tan particular, ¿viste? Hay mucha gente como que lleva así varias. A vos te lleva y también deben ser todos masones, ahora entiendo. Se organiza para todos los masones llevar. Claro, tal cual. Bueno, un abrazo gigante, Juanca, un gran agradecimiento a tu tiempo, a todo lo que nos has brindado en este espacio, tu conocimiento, tu paciencia, y bueno, nos has clarificado un montón de cuestiones que estaban ocultas ahí. Gracias a vos, Ceci, por la oportunidad, gracias a Nacho y gracias a Latinoamérica y a todos los que nos han estado escuchando. Obviamente, porque están ahí, nos tienen paciencia, nos tienen una paciencia. No, pues es que y sí, todas. Ha estado muy interesante. Yo creo que pocas veces se tiene uno la oportunidad de darle una mirada así de cerquita, ¿no? a este tema y sobre todo de esta manera tan natural y tan sincera, ¿no? Y sacudirse el polvo de ciertas preguntas. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos permitido conocer esto. Ha sido supremamente interesante. Yo he estado tomando nota, muy interesado del tema. Cecilia, como siempre, pues te fajaste un invitadazo y un espejismo. Que yo creo que aquí eliminamos el espejismo, ¿no? Yo creo que lo pusimos muy a tierra, ¿no? Sí. Bueno. ¿Alguna conclusión final, Juan Carlos, Cecilia, antes de cerrar? No, básicamente eso, ¿no? De que está bueno estas líneas altruistas, ¿no? Estas líneas de investigación, de estudio, de fraternidad, verdad, razón, dejar de lado los fanatismos, me parece que está muy bueno. Sean o no sean masones, ¿no es cierto? Independiente, me parece que son lindas líneas para ser un ser humano en este planeta. No sé, Juan, ¿qué quieres decir para terminar? Yo creo que para finalizar, mientras en la humanidad queden pequeñas acciones que siempre nos permitan tener viva la esperanza, siempre hay una posibilidad de ser un mundo mejor. Así es. Genial. Bueno, pues a todos nuestros amigos en YouTube y a todos los amigos en TikTok, muchísimas gracias por habernos seguido. Nos estaremos encontrando el próximo martes, en donde nuevamente caminaremos por estas arenas. Nos encontraremos con todas las bestias y animales, con los espejismos también. Muchas gracias, Cecilia, muchísimas gracias, Juan Carlos. Un abrazo a todos, que tengan una linda noche. Bye bye.